Buenas noches, mi nombre es Andrea García. En este video les voy a hablar sobre la gerencia de los recursos físicos y financieros en la administración pública. Para hacer este análisis hice una comparación entre el funcionamiento de una empresa y el funcionamiento del Estado. Es así como el administrador organiza, planea, dirige, controla los recursos. Es lo mismo es igual que en el Estado. El administrador cumple la misma función. El administrador también debe conocer qué posee la empresa o el Estado, en este caso el Estado. Se hace una especie de inventario en el que incluye talento humano, en el que incluye los bienes, la infraestructura, los bienes tangibles e intangibles, maquinaria y equipo, todo en función de la producción de bienes y servicios. También les voy a hablar sobre los recursos físicos, que son los tangibles, los bienes tangibles, que son los que se pueden utilizar, los que podemos utilizar, que son materiales, bienes materiales, como es este esfero, como es este escritorio, los que yo puedo percibir, los que yo puedo tocar. Y se clasifican en materias primas, que las materias primas es lo que directamente produce la naturaleza. Son materias también, hay otro que es son materiales con algún grado de transformación, de procesamiento. Hay otros que son los bienes muebles, maquinaria y equipo, y los elementos de apoyo. ¿Cuáles son los elementos de apoyo? Los elementos de apoyo son los de la papelería, un esfero, un borrador. Esos son los elementos de apoyo. Los recursos físicos se dividen en tres categorías, como son el económico, el contable y el jurídico. También hablamos de elementos de consumo. ¿Cuáles son los elementos de consumo? Los elementos de consumo son los insumos, los que compro y los que voy utilizando y no me queda nada, se agotan. Esos son los elementos de consumo. Hay otro que son los elementos de evolutivos, que son, ¿cuáles son los elementos evolutivos? Son los que tengo, los que poseo, los que utilizo. Sí tienen una cierta grado de deterioro, pero se van a mantener. Se pueden reutilizar, por decirlo de alguna manera, como son la maquinaria y los equipos. Los bienes muebles, ¿cuáles son los bienes muebles? Son los terrenos, la infraestructura directa a la que tenemos. ¿Cuáles son? Como son las casas, como son los terrenos, edificios, algo que no se pueda mover, siempre van a estar en el mismo lugar. Esos son los bienes inmuebles. Ahora les voy a hablar sobre los bienes de patrimonio. Son los bienes de territorio. ¿Cuáles son los bienes de territorio? Son los de patrimonio, los que yo poseo, los que yo soy dueña. En este caso estamos hablando de bienes de territorio, como se habla acá de límites, de fronteras a nivel territorial, que se puede decir, el texto nos habla sobre a nivel marítimo, aéreo y los espaciales. Los bienes de uso público, los bienes de uso público son los que yo utilizo, o los que utiliza la ciudadanía, los que utilizamos todos en conjunto, como son los parques, como son los puentes, como son las carreteras, que todos los utilizamos, pero que no podemos hacer ninguna transferencia con ellos, no podemos ni venderlos, no podemos ni cambiarlos, ni hacer nada con ellos, simplemente es para el uso de nosotros los ciudadanos, de nosotros el uso de ellos. También hablamos de los bienes fiscales. ¿Cuáles son los bienes fiscales? Son los que recaudan, son los recaudos que hace la nación, y con esos recaudos son los que invierten para proveer más bienes y servicios, o también para aliviar algunos bienes y servicios que están en deterioro. Para eso funciona. También les voy a hablar sobre la función de producción. ¿Qué es la función de producción? Eso se habla sobre la compra de insumos, se hace una transformación y una producción. Entonces, cuando ya hay un producto, ya lo podemos comercializar, lo podemos vender. Muchísimas gracias. Repito, mi nombre es Carolina García. Soy estudiante de Administración Pública. Muchísimas gracias por su atención.